No, no pasa. Pues buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estéis aquí para esta clase. Y como por respeto a Jordi, vamos a cambiar de diapositiva, ¿vale? Tengo que acordarme de simplemente dejarlo estático, ¿vale? Estático, que si no Jordi se marea, y como comenzamos la semana pasada, simplemente recordando este pasaje, que es la razón por la cual estamos haciendo este estudio. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, esto es lo que él tenía ganas de escribir acerca de la común salvación. Eso es como, vale, voy a hablaros del Evangelio. Y pensamos, ¿qué hay más grande que el Evangelio? No hay nada más grande que el Evangelio. Pero, dice, me ha sido necesario escribiros porque ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de estas clases que estamos haciendo, simplemente de poder parar un momento y decir, vale, sí, vamos a hablar acerca de mucha doctrina, vamos a hablar acerca de cosas buenas, pero desafortunadamente también vamos a mirar un poquito este otro lado de la moneda, ¿no? De tener cuidado con ciertas doctrinas, ciertos hombres, ciertos pensamientos, ciertas ideologías que se cuelan en la Iglesia. Y digo, en la Iglesia a término general, ¿sí? No específicamente en nuestra Iglesia, pero sí que de forma general en la Iglesia. Así que, Igor, buenas tardes, amigo. Así que la vez pasada, si os acordáis, lo dejamos en que hay dos tipos de doctrina. En la historia de la doctrina hablamos de que las personas esquematizan la doctrina, la ponen en un orden. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Cuando ponen la doctrina en orden, cuando la ponen en un PAX de IKEA. Sí, teología sistemática, ¿vale? Entonces, si tú ves un libro que pone teología sistemática, no es teología de un sistema, aunque sí que es verdad, ahora hablaremos de eso un momentito, pero cuando tú coges un libro, un tomo, normalmente son de estos grandes, un tomo de teología sistemática, quiere decir que van a empezar con la doctrina de Dios hasta la doctrina de los últimos tiempos. Normalmente ese es el orden, ¿vale? Empiezan con Dios y acaban con los últimos tiempos. Y entre medio hay de todo. Está la doctrina de los ángeles, está la doctrina del pecado, la doctrina de la Iglesia. Todo esto es la enseñanza. La semana pasada hablamos de esto. La doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de doctrina de la Biblia, es qué enseña la Biblia sobre esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, tenemos que acordarnos de que las teologías sistemáticas son hechas por hombres, ¿sí? La Biblia no está hecha en formato de teología sistemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que un hombre te va a explicar una doctrina y lo va a hacer de acuerdo a su sistema de pensamiento, su sistema de hacer, su sistema de... ¿sí? Entonces, cuando tú cojas un libro de teología sistemática, no lo tomes como palabra de Dios, ese libro, ¿sí? Ninguno, pero especialmente cuando habla... Claro, es que es doctrina, porque te van a explicar doctrinas. Entonces, tú vas a coger la teología sistemática de Schaeffer y va a ser de una vertiente. Tú vas a coger la teología sistemática de John MacArthur y va a ser de otra vertiente. Te van a explicar ciertas cosas de ciertas diferentes formas y ninguna de ellas es Biblia, ¿sí? Lo que a mí me gusta hacer es coger de diferentes y a ver qué es lo que dicen, compararlo y después mirar lo que la Biblia dice y compararlo y tal, para así entonces ¿no? Pues coges una buena idea entre todos, ¿no? Pero lo que nos pasa a veces es que nos aferramos a ello, Entonces, dos tipos de doctrina. ¿Qué dos tipos dijimos? La verdadera y la falsa. Son los dos tipos de doctrina, no vamos a hablar de la histórica, la sistemática, la bíblica. Vamos a hablar de la verdadera y de la falsa en este, ¿sí? Entonces,
para determinar si una doctrina es verdadera o falsa en su contenido, podemos utilizar la terminología bíblica para mirar estos dos temas, ¿vale? En cuanto a su origen, ¿procede de Dios el Creador o de la creación de Dios? En cuanto a su autoridad, ¿es bíblica o no es bíblica? En cuanto a la coherencia, ¿es coherente con el resto de la Biblia o no? En cuanto a la calidad, ¿no? ¿Es sólida esa enseñanza o no? En cuanto a su beneficio, ¿es sana o no es sana, ¿no? En cuanto a su valor, ¿tiene un valor intrínseco o no? Cuando hemos evaluado correctamente la doctrina, pues entonces determinamos nuestra responsabilidad hacia esto. Pues vamos a aceptarla o vamos a rechazarla, ¿vale? Ahora, he ido muy rápidamente a través de esto y os veo escribiendo furiosamente, ¿vale? Y me alegro, está muy bien eso, pero no os preocupéis porque ahora os voy a dar una tabla con todo esto otra vez y vamos a mirarlo un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Y cuando acabemos la tabla, quizás tú dices, vale, quiero hacer una foto, porque esto sí que me interesa guardarlo, ¿vale? Entonces, vamos a exponerlo en una tabla. Y vamos a hacerlo de esta forma. Tendremos aquí arriba el contenido, irá saliendo por aquí, ¿sí? Y después aquí tendremos si es una doctrina verdadera y si es una doctrina falsa, ¿sí? Entonces, esto es el contenido y iremos mirando poquito a poco, ¿vale? Para que pueda intentar calar un poquito más. Entonces, el origen. ¿Qué pensáis vosotros? ¿El origen de una doctrina verdadera será? Biblia, ¿vale? O, ¿vale? Creador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doctrina falsa, el origen es creación. Dicho de otra forma, Dios, el hombre, ¿sí? Por cierto, esto es copiado directamente, literalmente, de John MacArthur. Tiene un libro excelente sobre este tema, pero esto lo podéis encontrar en inglés en su libro, ¿vale? Pero es copia directa suya. Entonces, contenido. ¿De dónde viene el origen? ¿Viene de Dios? Es correcto. ¿Viene del hombre? Es incorrecto, ¿sí? La autoridad. La autoridad ¿es la Biblia la autoridad o es alguien que te lo está diciendo, se lo acaba de inventar, no tiene ninguna base bíblica para lo que está diciendo? ¿Sí? La coherencia o la consistencia, ¿sí? La coherencia o la consistencia, ¿concuerda con el resto de la Biblia? O lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De este niño que murió y que volvió a revivir y que explicaba cosas que en la Biblia no concuerda con lo que la Biblia dice, ¿sí? Pero claro, como este niño explicaba cosas que eran muy increíbles, pues se le ha aceptado como casi una narrativa bíblica, ¿sí? Pero no es así, entonces no tiene la coherencia que debería tener. La calidad, si la doctrina es sana o no sana, ¿sí? Una calidad de la doctrina, si, como nos dice la Biblia muchas veces, ¿no? De sana doctrina, no de doctrina que te pueda herir. Después tenemos el beneficio, pues si es saludable o si no es saludable, si tiene un beneficio específico para nosotros como creyentes que nos aporte en nuestras vidas. El valor, si es provechoso, pues útil, ¿no? Toda escritura es útil. Entonces, si no es útil, pues ¿para qué la quieres? ¿No? Al final, aquí es donde acabamos, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad del creyente, en la verdadera es aceptarla y en la falsa va a ser rechazarla completamente, ¿sí? Entonces, aquí es donde estaría este esquema. La falsa doctrina se origina en el hombre
no proviene de la Biblia, contradice partes de la Escritura, y ojo, cuidado con esto porque no va a contradecir toda la Escritura, ¿vale? Porque si no sería muy obvio, ¿vale? Es como que te den a ti un billete de 20 euros de color naranja, ¿sí? Es como, perdona, pero creo que ha habido un error de impresión aquí, ¿no? No, ¿qué vas a decir? Es un billete falso, ¿sí? O te dan un billete de 200 que le falta, ¿no? El 2, ¿sabes? Pues es muy obvio eso, ¿sí? Pues esto es lo que pasa con las doctrinas. No van a ser obvias, no van a ser... Bueno, sí que es verdad que hay algunas sectas que dices, esto es muy obvio, pero eso ya es una secta, ¿sí? No estamos hablando de cosas que se están metiendo en la iglesia de forma encubierta. Hasta que paras y dices, a ver, a mí hay algo aquí que me huele raro, ¿sí? Hay algo aquí que no concuerda, ¿eh? Y cuando empiezas a parar y decir, esto de aquí no concuerda, aquí es donde hay un problema. Y os voy a decir una cosa que quizás a algunos os toma por sorpresa, a algunos quizás no os gusta demasiado, pero muchos de los problemas teológicos que hay en la Biblia, en las iglesias, ¿sabéis de dónde provienen? De la música. De la música. Porque hay personas que crean coritos, himnos, que no saben mucho de la Biblia, o si lo saben, no lo aplican, y se inventan unas letras que no son ciertas, y dicen cosas en esos coritos, digo coritos, porque normalmente no tienen estructura de himnos, pero que no tienen un contenido fiable de la Biblia, para nada. De hecho, van en contra de lo que le dice la Biblia, pero como está dentro de un corito, de un himno, pues lo tragamos fácilmente, ¿no? No sé si alguna vez os lo he dado como ejemplo aquí en la iglesia, pero sé que lo he hecho en otras partes, cuando daba un cursillo sobre esto, pero en una canción que decía que Jesús es el azúcar a mi taza de café. Jesús es el paraguas en un día lluvioso. Jesús es la pieza de puzzle que acaba de completar mi vida, ¿no? Jesús es el pincel que hace que los colores resalten bonitos. Suena muy poético, suena bonito, ¿no? Pero si te paras y dices, espérate un segundo, estamos diciendo que Jesús es un accesorio que puedo reemplazar con otro. Al final, es un paraguas, cojo otro paraguas, ¿no? Si es azúcar, puedo vivir sin azúcar. Jesús no es eso en mi vida, ¿sí? Entonces, hasta que no nos paramos y decimos, vale, wow, suena muy bonito, pero no es así, ¿sí? La Biblia no habla de Jesús con estos términos, ¿sí? Y nosotros no debemos tampoco. Entonces, todo esto es para ir ayudándonos a decir, vale, me gusta, porque la música, si os pongo el videoclip, ¡guau!, es genial, ¿eh? Es una música y nos atrae, ¿sí? Porque nos gusta, pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y esto con todo, cuando estemos escuchando cosas, estemos leyendo libros, estemos viendo películas, tenemos que estar con cuidado, ¿sí? Escuchando especialmente. Entonces, la responsabilidad del cristiano es clara. Debemos aprender la verdad de Dios escudriñando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender la verdad de Dios, no mirando a ver qué me dice tal, no, a ver qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Y muchos hermanos, muchas hermanas han escrito libros buenísimos que nos van a ayudar a poder perfilar todo aquello que estamos aprendiendo, pero no hay sustituto de la palabra de Dios. Y debemos evaluar cuidadosamente cada enseñanza de acuerdo a la norma infalible de Dios. Lo que pasa la prueba es sana doctrina, y lo que falla la prueba es falsa doctrina. Si no llega, es falso. Entonces, hoy vamos a mirar 8 terribles consecuencias de la falsa doctrina, y iremos con ellas. Si queréis apuntar lo que pone en la frase en grande, no estaremos muchísimo tiempo en cada una, ¿vale? Pero sí que quería mencionar estas 8 cosas ahora al inicio de estas sesiones. La primera
es que la falsa doctrina confunde la verdad y el error, mientras que la sana doctrina distingue la verdad y el error. En todas estas vas a ver una diferencia entre falsa doctrina y sana doctrina, ¿sí? Entonces, la falsa doctrina confunde la verdad y el error, mientras que la sana doctrina distingue la verdad y el error. La falsa doctrina no distingue entre lo que Dios ha revelado en su palabra y lo que ha sido fabricado por hombres o demonios. En el libro de Hebreos vemos a una iglesia que ha retrocedido, que ha vuelto a un comportamiento impío. Y lo han hecho debido a la falta de atención a la doctrina. Me gustaría si podéis mirar en el libro de Hebreos. Capítulo 5. ¿Sí? Todo el mundo estamos ahí. Hebreos capítulo 5. Y nos dice en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del, ¿qué pone ahí? Bien y del mal. Entonces aquí vemos que quien no sabe discernir entre el bien y el mal es un inexperto, es un niño, ¿sí? Y todos estamos rodeados de niños muchas veces y ellos no saben a veces escoger, ¿no? Y te dicen, pues yo prefiero el coche de color rojo, cuando realmente el coche de color blanco es mucho mejor, ¿no? Pero simplemente porque les gusta eso. Y no saben discernir, no saben cuál es mejor. Y esto nos puede pasar si no estamos experimentados en ver la diferencia entre la verdad y el error. Entonces, la sana doctrina que habían recibido, ellos podían distinguir entre el error, podían distinguir entre la verdad y el error, pero la doctrina pobre les hizo vulnerables frente al error. Segundo lugar, la falsa doctrina impide la piedad, mientras que la sana doctrina promueve la piedad. La falsa doctrina socava la piedad al promover lo que es novedoso o especulativo, ¿sí? No sé si os habéis tenido esta experiencia, ¿no? De que alguien dice, wow, pues nunca había oído eso yo antes, ¿no? De una predicación, nunca había oído de eso. Eso para mí es como una luz gigantesca. ¡Buah, buah, buah! Yo espero que todo lo que diga lo has oído ya, muchas veces, ¿vale? Ese es mi deseo. No que te aburra, sino que lo hayas escuchado antes, ¿sí? Si alguna vez oyes algo que no has escuchado nunca, por favor, ven a decírmelo, ¿vale? Pero Josué, esto que has dicho hoy, yo no lo había escuchado nunca. Y entonces pues nos podemos sentar, quizás yo me he equivocado al decirlo, quizás es que tú no lo has escuchado nunca, pero está en la Biblia, ¿no? Entonces, se puede mirar. Pero sabes que hay muchos ministerios, muchas organizaciones, muchos autores que intentan ver dónde está lo nuevo. Pues sabes que la Biblia tiene 2000 años y Dios aquí con nosotros humanamente en la tierra lleva mucho más tiempo. lleva vamos a decir un número aquí ahora mismo, pero ¿vale? Desde Adán llevamos mucho tiempo, tanto que es suficiente que lo hayamos oído ya muchas cosas. Lo que tendríamos que conocer de doctrina, si es algo nuevo, esto es algo muy importante. Se te levanta esa banderita roja, es decir, cuidado. No estoy diciendo que sea falso necesariamente, sino cuidado.
¿sí? Cuando te promueven nuevas revelaciones del libro de Juan, cuidado. Nuevos, ¿cómo es la palabra? Insights. Nuevas percepciones. Hemos descubierto había un señor que le encanta la numerología. No sé si a vosotros os suena esto de la numerología. Y mis padres me regalaron un libro de los números en la Biblia, ¿no? Y hay uno que es muy bueno. Este no lo recomendaría tanto porque este hombre lo que hacía era, en un buscador de la Biblia, ponía palabras y entonces veía que había una secuencia, ¿no? Entonces cada palabra 6000 aparece una letra de este nombre, ¿no? O cada número 434 pues aparece este otro nombre, ¿no? Eso al final es muy especulativo, ¿sí? Es querer saber algo que Dios no está revelando en su palabra, ¿sí? Y para mí ya la última cosa fue, claro, este señor lo está haciendo con la Biblia en inglés. Al final, si coges la Biblia en castellano, se te desmorona todo, ¿no? Porque él estaba probando de que Dios nos estaba advirtiendo acerca de Hitler antes, ¿no? Pues todas unas historias, ¿no? Que dices, no. Primero, novedoso. Segundo, especulativo, ¿no? Especulativo de, esto será el futuro, vamos a ver cómo serán las cosas y te voy a explicar cómo será así, porque yo estoy viendo que no sé cuántos y tal y cual. Y el ministerio entero está rodeado en eso. Pablo le escribe a Timoteo, en Primera de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, primer capítulo, le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, en lugar de seguir actuando con un amor nacido de información sincera y trabajada de la Biblia, a veces nos acumulamos pensamientos varios, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es la realidad. La piedad es la constancia en la vida cristiana. Es el día a día, tras día a día, del crecimiento en el conocimiento de Cristo. No hay grandes novedades. Hay cosas que puedes ir aprendiendo, por supuesto, y eso es algo que como creyentes vamos a ir aprendiendo más y más y más y más y más. Y quizás a veces vas a leer un libro de la Biblia y vas a decir, ¿dónde estaba este libro de la Biblia toda mi vida? Pues estaba ahí. Pero en ese momento en tu vida, pues te hacía falta aprender sobre esas cosas. O quizás alguien te ha ayudado a aprender más acerca de eso. No estoy hablando de ese tipo de novedad, ¿sí? Ese tipo de novedad es bueno, es una novedad que cada vez que abres la Biblia encuentras algo que Dios está hablando. Ya lo he dicho suficiente, no voy a repetirme más, ¿vale? Número 3. La falsa doctrina promueve el pecado, mientras que la sana doctrina lo evita. Ahora, esto nos parecería como muy básico, ¿no? No, ¿vale? Porque cuando la falsa doctrina empieza, se justifican muchísimas cosas. Entonces, ya no es un problema esto ya no hace falta que hagamos esto, esto ha dejado de ser en el pasado, o ahora hacemos las cosas de esta forma, ¿no? No sé si fue aquí o lo mencioné a vosotros o no, pero un pastor en Estados Unidos se enfadó con su congregación por no haberle comprado un reloj en Navidades. ¿Os lo expliqué aquí o no? No os lo expliqué. Es buenísimo el vídeo. Bueno, buenísimo. Muy triste, pero
Es increíble ver cómo este hombre les está pegando una bronca a la congregación. Pero dices, ¿cómo ha llegado a este nivel este hombre? Y el reloj no era barato, no era que compramos el reloj aquí, un Casio no, era un reloj de $1.700 que él había puesto para que la iglesia le compraran como regalo de Navidad, ¿no? Y les estaba pegando una bronca por no haberle comprado ese reloj, de minimizar al profeta de Dios y de... Bueno, claro, al final dices, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está esto no? Porque al final lo llevas hasta donde tú quieras, ¿sí? Sí que es verdad. Eso suena a manipulación. Un niño y el otro que no razona. Que me lo voy a creer yo, pues te quedaban las ganas, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Son estas congregaciones que, claro, si tú pierdes el favor de Dios por no dar al que está lidiando, ya, pero hay mucha gente, Iris, y por eso tenemos tanta cosa hoy en día donde la gente desembolsa dinero para que Dios les bendiga a ellos, ¿sabes? Entonces, no es algo tan... Aquí porque lo tenemos muy machacado que no es así, que Dios no obra de esta forma y la vida cristiana no es así, pero claro, hay incluso personas que piensan que el pastor tiene poderes mágicos. Ora por mí. Bueno, yo oro por ti porque te amo como creyente y voy a orar por ti, pero mi oración no va a ser más que tu oración en niveles, ¿sabes? O sea, yo no soy un súper, ¿sí? Pero hay personas que, ¿sí? Pues me hace falta que esta persona ore por mí porque tienen contacto, tienen línea directa, ¿no? No es así, no es así. O sea, el justo ora a Dios y la justa ora a Dios, ¿no? Y es esa constancia en la vida cristiana, ¿no? Entonces, total. La falsa doctrina permite que el pecado eche raíces y se abra paso en nuestras vidas, y la sana doctrina lo que hace es que confronta nuestra pecaminosidad. Nos dice, eso no, eso tampoco, y eso que te está doliendo ahí, también, no puede estar ahí. Entonces, Pablo, esto se lo dice a Timoteo en este versículo, estos versículos que tan bien conocemos, ¿no? Que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y te dices, pero es que yo perfecto no voy a ser nunca, me lo dice mi esposa todo el rato, ¿vale? Me lo dice mi esposa todo el rato, yo no voy a ser perfecto. Ay, su pobrecito. No estamos hablando de esa perfección, estamos hablando de madurez. Y eso sí, hermanos, por favor. Madurez, sí. Que no seamos niños, que no tratemos a nuestras esposas como niños, que no tratemos a nuestros esposos como niños, aunque a veces se comporten como tales. No, ¿vale? Tenemos que buscar esa madurez que da la palabra de Dios sana. ¿Sí? La que va sacando, la que va escarbando, la que va diciendo, eso duele, ¿sí? Eso no quiero que esté. Entonces, la doctrina contenida en la Escritura enseña, reprende, corrige, instruye, purgando el pecado y motivando la justicia. Número 4. La falsa doctrina eleva el liderazgo impío, mientras que la sana doctrina califica el liderazgo piadoso, ¿vale? Las posiciones de liderazgo dentro de la iglesia están reservadas para aquellos que conozcan y enseñan la sana doctrina. No es tú, ¿sabes? Porque ¿qué clase de iglesia quieres si es este tipo de elección? Cuando Pablo le escribe a Tito, le instruye que nombre ancianos en las iglesias de Creta y le recuerda la motivación clave, lo que debe estar en la vida de estos ancianos. En Tito 1.9. Tito 1.9 les dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No sé cómo ves tú ese versículo, pero a mí me encanta. Es como retenedor de la palabra, o sea que es mía, no la voy a soltar. De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, o sea, no inventándose cosas él por su propio camino. Y después dice, que pueda exhortar con sana enseñanza a los que contradicen.
Entonces, alguien que retiene, pero alguien también que da. Los que no puedan dar sana doctrina no deben dirigir la iglesia. Punto número 5. La falsa doctrina permite a los falsos maestros, mientras que la sana doctrina protege contra los falsos maestros. Eso quiere decir que si se detecta un falso maestro, si se ve, si se escucha de un falso maestro, pues en una sana iglesia, donde hay sana doctrina, se va a reconocer que eso es falso y se va a remover ese falso maestro. La propagación de la falsa doctrina debilita la defensa de una iglesia, proporcionando una abertura fácil para que más falsos maestros se propaguen a través de la congregación. Siguiendo aquí en Tito, ¿no? Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, pero Pablo, tan sutil, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto a mí me suena hoy en día. Ganancia deshonesta, y están trastornando para su propio beneficio. Y dices, sí, tal cual. Y personas que están intentando llenarse los bolsillos a la merced de enseñar cosas que no son verdad. Tales falsos maestros profesan conocer a Dios, pero, nos dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es Tito 1, hemos leído antes el versículo 9, después el versículo 10 y ahora el versículo 16. ¿Fácil? No. ¿Fácil es de escuchar? Sí. Pero hay que ir con los ojos, los oídos, las mentes abiertas, pensando, a ver, ¿esto es bíblico o no es bíblico? También, y ya sé que no hacemos mucho hincapié en esta iglesia, pero de la historicidad de las cosas, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una doctrina, alguien se dice, ya, pero esta doctrina es algo relativamente nuevo, ¿vale? A mí eso me da un poco de yuyu, de tembleque, ¿no? Es decir, si es algo que durante 2000 años nadie más ha dicho, ni ha pensado, ni ha sacado de las escrituras, ¿cómo es que ahora pues se revela de repente, ¿no? No digo que sea una falsa doctrina, pero sí que voy con pies de plomo, ¿sí? Entonces, simplemente es esa idea, ¿sí? Número 6. La falsa doctrina quita la bendición de Dios, mientras que la sana doctrina asegura la bendición de Dios. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, tiene dos aguantalibros, ¿sí? Uno en cada punta. Mira lo que dice en Apocalipsis 1:3. ¿Vale? ¿Estás ahí? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora, sin perder ese hilo, Apocalipsis 22, el versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, tienes aquí, no estamos hablando solamente del libro de Apocalipsis, estamos hablando de todo lo que Dios ha dado, ¿sí? Pero cuando vas mirando el libro de Apocalipsis, vas viendo todo lo que les pasa a las personas que han dejado de lado
la doctrina. Lo puedes mirar en el capítulo 2, en los versículos 14 al 16, del 20 al 23 también. Dios bendice a los que prestan atención a las verdades que se encuentran en la Biblia, a los que practican las verdades que se encuentran en la Biblia. Los que no pueden dar esa sana doctrina, pues tienen que mantenerse lejos de lo que la Biblia dice y la bendición que Dios da. Punto número 7. La doctrina debilita a la Iglesia para tiempos difíciles, mientras que la sana doctrina equipa a la Iglesia para tiempos difíciles. Cuando Pablo envía la segunda carta a Timoteo, está anticipando un tiempo en la que las iglesias ya no tolerarán la verdad. Dice en segunda de Timoteo, podemos leerlo aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y los versículos 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso de sufrir, sana doctrina, ¿qué pensáis que podría ser? Que no la soportas, no la aguantas. Ya está, ya estamos de estas ligaduras, ¿no? De estas ataduras. Pues ahora sabemos algo nuevo, ahora comenzaremos algo diferente. ¿Sí? Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, esto del comezón de oír es que tienes ganas de escuchar algo que te gusta. ¿Sí? Entonces, comezón de oír es que estás dispuesto a escuchar aquello que se acopla a lo que tú crees. Es muy cómodo. ¿Sí? Es muy interesante eso, porque claro, si alguien te dice algo con el cual no estás de acuerdo, pero es bíblico, ¿qué haces? Dices, bueno, eso no se aplica a mí. Eso es porque en la iglesia primitiva y nos inventamos alguna cosa, es interesante, ¿no? Pero es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y a veces no nos cae tan bien a nuestra vida como nos gustaría, porque nos va señalando cosas en nuestra vida. Pero aquí en 2 de Timoteo, Pablo les dice, le dice a Timoteo específicamente, ¿no? Que en los últimos días pues las personas van a ir buscando una iglesia donde estén cómodos, una predicación donde no se le castigue demasiado, algo que te digan que, oye, pues mira, puedes vivir tu mejor vida ahora. Y es así, que es todo positivo, es que sonríe, Dios te ama. Pero esto ya llevamos tiempo con esto. Sonríe, Dios te ama. Sonríe, Dios te ha amado tanto que envió a su Hijo para redimirte. Arrepiéntete, porque si no, llora, porque Dios te castiga y te condena. Sería una pegatina un poco larga, pero ya me entendéis, ¿eh? Y es lo que pasa, nos gusta, ¿no? Sonríe, Dios te ama. Ay, sí, Dios es amor. Dios es amor, pero no nos olvidemos de todas las otras cosas que Dios es, ¿sí? A la hora de hablar con otros, ¿eh? No es el happy de una doctrina que desestima la santidad de Dios, ¿eh? Entonces, nada equipa mejor a una iglesia para los tiempos de prueba que doctrinas profundas de la Biblia. Entonces, aquí Timoteo, Tito, están aquí escuchando las palabras de Pablo. Tenemos que hablar las verdades que Dios nos ha dado. Y los que no pueden, pues no pueden continuar. Y llegamos a la última. Nos dice aquí, la falsa doctrina debilita
a la futura iglesia, mientras que la sana doctrina la fortalece. Los cristianos son responsables tanto en el presente como en el futuro de la fe. El último mandamiento de Jesús a sus discípulos incluía no solo de evangelizar y bautizar a las naciones, sino también enseñar, adoctrinar, enseñar doctrina, enseñar enseñanza. Todo lo que yo os he mandado en Mateo 28:20. En ambas cartas a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, guarda el depósito. Se te ha dado algo. Guarda el depósito. Guarda lo que se te ha dado porque se te va a pedir. ¿Sí? Un depósito, no del campamento, pero un depósito que tú haces en el banco, a veces te da fruto, ¿verdad? Y si no, por lo menos cuando vas a coger ese depósito, quieres que esté ahí el mismo. ¿No te lo han cambiado por otro? Es lo que yo deposité aquí. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo y a Tito que tenemos que levantarnos para poder enseñar. Porque nosotros ahora mismo estamos enseñando a otros, que a su vez van a enseñar a otros, que a su vez van a enseñar a otros. Y si aguamos lo que estamos enseñando a la siguiente generación, esa generación va a tener una fe aguada, que va a enseñarle a otra generación más aguada. No podemos continuar así. Entonces, segunda de Timoteo 2:2 dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres, por ahí palabra, fieles. Hombres fieles, hombres que estén dispuestos a continuar, hombres que sean fidedignos en continuar aquello que han aprendido, tal cual lo han aprendido. No digan, oye, mira, yo estoy aburrido de esto. Qué aburrimiento. De 66 libros, ¿por qué no tenemos 68? Vamos a incluir, no sé, el Evangelio de Enoc y el de Judas, por ejemplo, el de Tomás, ¿no? Pues cosas muy interesantes, ¿no? Pero que son falsas. Bien, la falsa doctrina confunde la verdad y el error, impide la piedad, promueve el pecado, eleva el liderazgo impío, permite a los falsos maestros, quita la bendición de Dios, debilita a la iglesia para los tiempos difíciles y la debilita para el futuro. Esto es básicamente un resumen de lo que hemos estado viendo durante estas 8 características, pero no queremos dejarlo ahí, queremos dejarlo aquí. La sana doctrina distingue la verdad del error, promueve la piedad, previene el pecado, califica el liderazgo piadoso, protege contra los falsos maestros, asegura la bendición de Dios, equipa a la iglesia para tiempos de dificultad y la fortalece para tiempos del futuro. Así que lo dejaremos aquí por hoy, pero la semana que viene veremos 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. Ahora, si estás esperando que te nombre nombres, quizás te estás un poquito... quizás alguno lo digo, no lo sé, pero tiene que ser algo muy claro, muy evidente. Pero te voy a dar unas características. En vez de nombrar nombres, te voy a dar unas características de falsos maestros. Porque quizás uno tiene 4 características, o quizás solo tiene una, o quizás tiene 7. Ese es, Pero veremos esto la semana que viene, ¿vale? Muy bien, pues vamos a orar. Y antes de orar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí. Venían 2 palabras, ¿no? Temor a Dios o temor al hombre, ¿no? La sana doctrina es temor a Dios y la falsa es que estás atemorizado por una persona, ¿no? Esa persona te subyuga, ¿no? Y ejerce una autoridad que no le es dada, pero tú estás ahí, ¿no? Bajo esa presión, ¿no? Entonces el Señor también quiere que yo creo que todos en un momento dado hemos podido y enseñarte, dice, no, mírame a mí, ¿no? Que tu temor sea yo, ¿no? Y eso libera y es precioso, ¿no? Sí. A pesar de la lista así tan parece como que es muy evidente, ¿no?
poco, ¿no? Poco a poco, y no te das cuenta y estás ahí, y si el Señor no te ilumina, a mí me parece como muy difícil. Es como un círculo que hay que romper y es... Porque ves iglesias que comienzan en algunas situaciones que al final los hermanos se acaban yendo de la iglesia, ¿no? Y aunque puede ser un mal líder, continúa allí porque al final no te queda otra, ¿no? Que por mucho que digan o lo que sea, la opción que le queda a estos hermanos es estar ahí. Y es, no sé, es fuerte, ¿no? Es como poco a poco. Sí. Se está dando mucho a nivel de gente joven, que ellos creen que si no jugó lo que están siguiendo, pero es que si los ves... Y ellos son los que realmente ya están cogidos por su cabeza y no salen del lavado de coco que tienen. A mí me pasó en México, bueno, la iglesia que va mi papá, que hacían mucho hincapié en el Espíritu Santo. Entonces yo le decía a Raquel, esto ya me suena muy raro, porque fuimos a dos y todo el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que decían el Espíritu Santo estaba bien, o sea, bíblicamente bien. Cristo y Dios, ¿no? O sea, como que no hablaban tal. Yo dije, no, como enseñanza no la voy a acoger, pero no, tampoco podría yo explicar a alguien qué es lo que está mal. Aunque sí me gustaría como traducirlo a palabras, porque yo sé que había algo ahí, algo me olía mal. Yo que eran dos cultos y todo el tiempo como que casi le estaban dando la gloria al Espíritu Santo. Y a mí eso ya me huele mal, ¿no? Pero sin embargo, yo sé que pues toda la Biblia habla sobre Cristo, ¿no? Y es a una persona la que seguimos. Entiendo que el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, ahí me empecé a sentir, ¿no? Y claro, si con esta tabla, sí, tal vez puedo como discernir más. Piensa, Sí. os lo digo a todos, ¿no? Pero me lo digo a mí mismo porque también piensa que cuando hay una iglesia que está metida en falsa doctrina, no es fácil de decir, mira, no, porque es mezcla de error con verdad. Entonces, eso es como unas zarzas, ¿sabes? Porque es que intentas sacar y por una parte estás sacando, pero por otra parte se está enganchando y es muy difícil. Lo digo no como de desesperación, sino de decir que no es algo que sea fácil de decir, no, mira, esto es específicamente sí, pues mira cosas específicas, pero al estar tan integrado es muy difícil de poder ni siquiera hablar para poder explicar a otros, para decir, mira, es que puedes decir, pues mira, el hincapié sobre el Espíritu Santo, ¿no? O la falta de mencionar a Cristo, que es el que agencia el cambio, pues cosas así sí que pueden ser específicas, pero una vez que una iglesia está metida, como decía Raquel, ¿no? Pues que hay iglesias que han sido muy sanas y después, pues poco a poco han ido decayendo. No es de la noche a la mañana, no de repente tienen doctrina herética, no. Y yo, ya sabéis, me encanta la música, pero la música es por donde entra muchas veces el inicio de todas estas cosas. De hecho, por eso lo dije, porque esta iglesia había empezado con buena música, y es que ahora veías la música y claro, es para bailar. Entonces, yo ya sabía que de entrada ya la iglesia, pero bueno, esa es la que iban mis papás, el pastor que nos casó, Sí. todo, ¿no? Cuando todavía había una doctrina más sana y la música era con piano y pero no, ahora ya es, incluso cambian de grupos, ¿no? De jóvenes, o sea, son los jóvenes, pero pues, la música es como, uy. Sí. Y sí, es verdad, y yo ya lo veo, los himnos ya los han cambiado, los que antes que se parecen a los de himnario, los han quitado, ponen nuevos, y sin embargo o sea, lo que enseñan es que enseña cosas bíblicas, pero claro, yo ya te digo, no me enseñó más
lo que yo sabía en el sentido de, o sea, no ensalzó el nombre de Cristo en su palabra, sino simplemente una explicación. Y yo digo, bueno, pues para eso, no sé si es una predicación, pero bueno, creo que es difícil, como por eso decía. Sí, José, voy a probar a explicar una cosa. adelante. En ruso has dicho por el depósito de carta de Timoteo. De Timoteo. En nuestro idioma, el depósito significa es como cuando, por ejemplo, yo he recibido una salvación o salvación. Tengo que guardar mucho y dar a otra persona sin cambio. De gracia recibisteis, de gracia dar. ¿Cómo? Sí, sí. Aproximadamente así. Sí. Y sin cambio. Sin cambio. Sin cambio, eso es el... Sí. Ya. Guardar. Es que he recibido de Biblia, de Jesús Cristo. Ya. Sí, bueno. Hay veces que al menos yo durante casi toda la vida he sentido las palabras de la buena noticia y continuamente somos enseñados en la buena noticia. Pero no sé, a estos tiempos de mi edad, alguien comentó, ¿y cuáles son las malas noticias? Porque hay unas malas noticias y no somos muy conscientes de esas malas noticias y cómo sin querer podemos ser parte de esas malas noticias. Las malas noticias, según la palabra, es aquel que no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Es aquel a quien la Biblia no la tiene como autoridad. Y es aquel que no es depósito de lo que decía aquí el hermano. Si no somos depósitos y no lo leemos con cuidado, pues fácilmente podemos caer. Y no es que quiera meterme miedo o meter miedo, pero el juicio de Dios es duro. El juicio de Dios es severo. Y es bueno ser consciente, porque si somos conscientes y para ser conscientes de ese juicio de Dios, es porque tenemos el gran problema del pecado. Pero ¿cómo nos damos cuenta del pecado? ¿Cómo somos conscientes? Yo, ¿cómo soy consciente del pecado? De mi pecado. Y lo único que he podido ver, he podido leer, he podido experimentar es solo cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios. Solo cuando nos damos cuenta un poquito, pero muy poquito, de lo que implica ser 3 veces santo. Y bíblicamente narra las situaciones en las cuales el ser humano ve a Dios vivo. Y cuál es su respuesta, su manifestación y su situación. Y eso me da un poco, y es bueno ese temor. Porque dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando estamos en pecado. Pero qué beneplácito y seguridad es cuando tenemos la seguridad del amor de Dios, cuando hacemos lo que Él quiere, no lo que queremos. Y esa es una lucha constante también en mí. Entonces, resumiendo, hay buenas noticias. Pero yo creo que hay que ser un poquito más consciente, o al menos en mi caso, quién sabe, que ya estoy más cerca, de que hay malas noticias. Y ser consciente de esas malas noticias. Y creer, porque hace poco lo has leído, ¿no? ¿Cuáles son esas malas noticias? Son desgarradoras, son terribles. Esa desolación, esa mortandad, ese salto a la nada, como el hombre muchas veces lo quiere hacer. Es horrendo enfrentarse a la muerte sin Dios.
pero no un Dios que queremos. No es un Dios de nuestros padres que nos hayan enseñado a su imaginación o con sus buenas intenciones. Porque yo muchas veces me he puesto de ejemplo con mis hijos y digo, lo que yo he dicho, pasarlo siempre por la palabra, porque yo he cometido muchos errores y os he dado malos ejemplos. Lo que he dicho, no lo he hecho. Entonces, siempre tener en cuenta la autoridad de la palabra. Sí, es que al final ese es el punto culminante, ¿no? Ser fiel a lo que Dios dice y no buscar la novedad. Básicamente es eso, o sea, si nos atenemos a eso, iremos por buen camino. Muy bien, pues vamos a acabar en oración entonces y concluimos esta sesión por hoy y la semana que viene continuamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra una vez más. Quiero pedirte que ahora nos lleves con bien a nuestras casas, nos des una buena semana, ayúdanos a mantener en nuestras mentes el ser fiel a ti, a tu palabra, como un depósito, como algo que no podemos cambiar. Gracias porque nos has dado tu palabra, que podemos tenerla en nuestras manos. Ayúdanos a quererla, Señor, como es, y no intentar cambiarla, no intentar adaptarla a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar, sino a seguirla como ella misma nos indica. Te quiero pedir ahora todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.